de grabarse, este evento va a ser retransmitido en directo por Facebook. Entonces, pues bueno, el que no quiera, aunque solo vamos a coger a la persona que habla, pero bueno, el que no quiera estar con la cámara, pues bueno, que se la quite. Y decir también que se está retransmitiendo en Facebook, aunque creo que ya lo he dicho y me estoy repitiendo. Buenas tardes. Buenas tardes en nombre del Instituto Cervantes, en nombre de Olvido, la gestora, la jefa de actividades culturales, de Eduardo, que está ahí en la cabina y que es nuestro ángel de la guarda en todos los aspectos técnicos. Y bienvenidos y gracias por compartir un día más vuestro tiempo en este nuevo encuentro en las orillas del porvenir, que como sabéis es un ciclo un poco informal, un poco atípico, un ciclo de conversaciones y de diálogos en el que estamos intentando, pues bueno, orientarnos en los nuevos contextos en los que estamos viviendo desde hace, pues bueno, casi, bueno, un año, ya va para un año. Y nos intentamos orientar desde diferentes perspectivas, a veces la sociología, a veces la filosofía, a veces el ecologismo, a veces el periodismo. Y en este caso, pues no sé, luego nos explicarán Filipa López Vicente y Remedios Zafra desde qué punto de vista, desde qué perspectiva nos vamos a enfrentar hoy a ese nuevo contexto. Ya adelantado quiénes están con nosotros. Están con nosotros Remedios Zafra, escritora, ensayista y científica titular del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Filosofía. Ha sido profesora de arte, estudios de género y cultura digital en la Universidad de Sevilla y orienta su trabajo e investigación sobre todo al estudio crítico de la cultura contemporánea, al feminismo y a la creación y a las políticas de identidad en las redes. Es autora, entre otros, no voy a nombrar todos porque si no tengo complejo de Wikipedia, pero bueno, así como para nombrar solo algunos de sus libros, Ojos y Capital, Hadas, Mujeres que crean, programan, prosumen, teclean, Un cuarto propio conectado. Su obra ensayística ha sido traducida a diferentes idiomas, desde el italiano al inglés, y ha tenido numerosos premios y reconocimientos. Su obra ensayística, la última, si no me equivoco, recibió el premio Anagrama de Ensayo y precisamente es el título que hemos elegido para titular este encuentro: El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital. Y por otro lado tenemos a Filipa López Vicente, que también es escritora, es también investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, licenciada en Historia por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de esa universidad, de la Universidad Nova de Lisboa, y autora de varios libros de historia. También se ha especializado en estudios de género y entre sus publicaciones, repito, no voy a nombrar todas, están Outros orientalismos a India, entre Florença e Bombay, o Imperio da Bissau, fotografía no contexto colonial portugués, o Viajantes británicos en Goa. Como decía, el título de este encuentro gira alrededor del entusiasmo. El otro día, en una invitación a la lectura del libro de Walter Benjamin, Calle de Sentido Único, publicado recientemente por la editorial Periférica, Guillermo Busútil apuntaba
y decía una frase que creo que resume muy bien el punto en el que nos encontramos, no sé si económico, social, pero sí emocional, ¿no? Se ha detenido el pulso acelerado de las ciudades, sus escaparates se han llenado de fantasmas y la publicidad no es ahora una promesa al alcance, sino islas en las que se presiente el naufragio. Sería una especie de naufragio emocional, social, laboral, un naufragio, por supuesto, también económico, que se sumaría al que ya tuvimos en el 2008. Mi primera pregunta, tanto para Filipa como para Remedios, es, ¿va a poder seguir siendo esa estrategia del entusiasmo como una especie de dosis compensatoria, como una nueva vuelta de tuerca a cierto tipo de alienación? O sea, el entusiasmo como algo positivo o el entusiasmo como una fuente ulterior, como decía, de alienación. Esa sería como mi primera pregunta. Y quizá yo se la lanzaría primero a Remedios, justo por eso, por ser autora de ese libro sobre el entusiasmo. Buenas tardes, Remedios. Buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad de dialogar y por vuestra invitación desde el Instituto Cervantes y también a las personas que nos acompañan desde sus cuartos propios conectados y las que en un futuro, y saludos también al futuro en el que nos puedan ver archivados en alguna grabación en Internet. Creo que este punto de entrada que planteas a la época contemporánea tiene un doble interés en relación al entusiasmo. El entusiasmo yo creo que es un libro que avida la dificultad de la época contemporánea, en tanto que sus ejes centrales, capitalismo, precariedad, feminización de los trabajos culturales y cultura red forman parte de la cultura contemporánea, pero este zarandeo planetario que hemos vivido con la pandemia, al que hace referencia, ese momento que vivimos de muchas maneras y con muchos altibajos, tiene esa ambivalencia de haber, yo creo que acentuado en gran medida cuestiones que son muy positivas para los creadores, como por ejemplo la posibilidad de concentración que habíamos perdido en ese mundo acelerado, en ese mundo en el que era difícil disponer de tiempos de atención y de concentración, pero esa ambivalencia que comentaba tiene esa lectura evidente, rotunda, trágica, que es normalmente la que más visibilizamos y la que nos habla de un periodo de amargura y de desasosiego. La pregunta que planteas en relación al entusiasmo y a esa doble lectura posible del entusiasmo tiene mucho que ver con la forma en la que yo abordo esta emoción positiva en el libro, porque frente a una idea del entusiasmo como algo íntimo que tiene que ver, o que yo trabajo en el ensayo como una forma apoyada en la pasión creadora, incluso vinculada con la vocación, frente a ese entusiasmo íntimo posiciono un entusiasmo fingido e impostado, que es sobre el que se articula en gran medida este ensayo, un entusiasmo que es instrumentalizado por el capitalismo para acelerar la maquinaria capitalista y para alimentar esa maquinaria también competitiva, convirtiendo a los trabajadores entusiastas en trabajadores dispuestos a muchas cosas por poder trabajar de aquello que ama, de aquello que en algún momento fue primero su motivación, su pasión y en muchos casos su vocación. Y creo que hay que diferenciar ese entusiasmo íntimo. A mí me parece que tiene que ver con una de las
pocas oportunidades de libertad que tenemos en la vida, en una vida como la actual en la que prácticamente todo nos viene impuesto, el lugar donde nacemos, las personas con las que crecemos, a qué lugar de una frontera también, a qué lugar de una frontera vivimos y crecemos, las cuestiones que vienen dadas en nuestra vida en gran medida vienen ya decididas por otros, pero sin embargo esta posibilidad de elegir dedicarnos a algo que nos punza, y arrastra, eso que en algún momento posiblemente de la niñez nació como una pasión creativa, es a mi modo de ver una de las primeras muestras de libertad que permite ver con cierto optimismo como muchas personas entusiastas crecen con esa expectativa de poder convertir vocación en trabajo. Y sin embargo, quienes estamos en contextos académicos las vemos llegar constantemente con ese entusiasmo recién estrenado, pero pronto ese entusiasmo es convertido en otra cosa, concatenando todo tipo de trabajos por los que a veces pagan con capital simbólico, a veces no cobran o a veces incluso pagan esos trabajadores. El capital simbólico es algo que tiene mucho que ver en este libro, en el entusiasmo, y apunta a esa frase tan reiterada en las personas que nos dedicamos a la creación cuando nos dicen qué afortunada o qué afortunado eres por dedicarte a lo que te gusta. Esa fortuna de dedicarnos a lo que nos gusta es rentabilizada en el contexto contemporáneo, un contexto contemporáneo cargado definido por trabajadores donde se dan cita profesores interinos, doctorandas embarazadas, investigadores, escritores de gran vocación, poetas, actores, un contexto creativo donde yo creo que hoy confluyen ámbitos de la creatividad, la cultura, el mundo académico y el mundo del conocimiento, y que tienen en común el uso normalizado de la tecnología, que habitan un mundo conectado, que entienden la vida desde esa pasión entusiasta, pero que se les incentiva constantemente a convertir esa actividad en algo competitivo, ¿no? Rompiendo vínculos entre iguales. En ese contexto capitalista que fomenta más creaciones apoyadas en el individualismo, no tanto en una visión colectiva, que hoy en este zarandeo de pandemia que vivimos vemos que es absolutamente crucial. Cuando tomamos conciencia de esa fragilidad, de esa vulnerabilidad que de pronto nos ha interpelado, y entendemos que solo esa fragilidad y ser consciente de ella nos hace ver la necesidad de esa alianza con lo colectivo, la necesidad de esa socialidad y solidaridad como parte de lo colectivo también en el entramado creativo. En este escenario que comentaba, pues, sobre el que trata el entusiasmo, se dan cita, como te comentaba, ese entusiasmo íntimo que vive como un tesoro escondido en quienes nos dedicamos a la creación, frente a ese otro impostado, fingido, que hoy tiende a fomentarse por parte del capitalismo y especialmente las industrias digitales, como forma también de ser visibilizado y como forma también de ser elegido, en la que algunos llaman gig economy o economía del bolo, donde la visibilidad es parte de ese pago simbólico, y donde entre la multitud de trabajadores precarios, ser entusiasta o fingir serlo, es decir, fingir estar dispuesto a dar más por menos, puede ser un requisito, una característica que se tenga en cuenta para ser elegido. Creo que en ese contexto el
el escenario cultural y creativo que vivimos es por supuesto más inquietante y más perverso para ese riesgo de alienación al que apuntas, porque justamente alude a la posible neutralización de los trabajadores intelectuales y creativos cuando se ven sometidos a este contexto de precariedad, donde ese pago simbólico que caracteriza el trabajo creativo, curiosamente es muy distinto si eres rico, si eres pobre, incluso es distinto si eres hombre o si eres mujer. No es lo mismo pagar con capital simbólico a un rico, que fácilmente lo puede convertir en prestigio, a pagar con capital simbólico a un pobre, que lo convertirá en frustración por necesidad de buscar un sustento que le permita seguir trabajando y poder dedicarse a la creación. Ese escenario en la pandemia no solamente sigue estando, sino que se ha agravado. La precariedad es mucho mayor y la pobreza es mucho mayor en el contexto actual. Bueno, Jackie, Jackie, te voy a contestar con las preguntas también que haré a Remedios. Y empiezo por agradecer la invitación que me ha hecho Olvido Salazar en nombre del Instituto Cervantes, y también agradecerte, Iñaki Abad, como director, y también agradecerles la oportunidad que he tenido y el privilegio de conocer la obra de Remedios, que me gustaría mucho que también que fuera traducida en portugués en un futuro próximo. Y también me gustaría en breve conocerla presencialmente. No sé si usáis esta palabra que ahora hace parte de nuestro vocabulario. Y también me gustaría, por empezar, para mí decir cómo este es casi un momento especial, porque, y esto olvido cuando me invitó, no lo sabía, porque yo viví en Madrid de los 10 a los 14 años y después tuve un año en el Instituto Español de Lisboa. O sea que escribía mis diarios en español, he hecho, claro, esa parte tan importante de mi vida. Todos los primeros libros que leí, libros ya no infantiles, han sido españoles y no portugueses, pero la verdad es que siempre ha sido una ligación afectiva, pero no institucional, académica o profesional. Y esta es la primera vez que estoy hablando español y no estoy en una terraza de Madrid con mis amigas y con una caña, porque es así, es mi lengua afectiva y estoy en casa, pero es interesante, será por varias razones, pero no, aparte de leer el país y ir a Madrid a ver exposiciones y amigos, no tengo la relación que a lo mejor este será un empezar, un volver a empezar, pero estoy contenta también porque Remedios y yo somos de la misma generación, casi de la misma edad, y sin saberlo hemos crecido en la misma España de los años 80, hemos estado en nuestra adolescencia. Yo quería empezar por decir que que este es un libro muy bien escrito. O sea, yo entiendo todos los premios que ha recibido ya Remedios, un libro muy bien escrito, inteligente, pero también muy envolvente, con una prosa poética, con un ritmo y eh, me ha gustado también el modo como es literario y crudo a la vez, y como casi no puedes parar de leerlo porque te envuelve, te atrapa. Y también me ha interesado mucho, y esto ha sido un acaso, porque olvido cuando me invitó, no sabía que el libro también era sobre mí. O sea, y este libro es un libro que interesa muchísimo a todos aquellos que se van a sentir como descritos y identificados por el libro. Es un libro para todos aquellos que escriben, que crean, que están en el mundo académico, de la ciencia o de la cultura. Es un libro sobre mí, por coincidencia o no, porque yo en Portugal, no en España, no conozco así tan bien el mundo,
el mundo académico español, pero yo hice mi doctorado hace casi 21 años, o sea, en el año 2000, abril de 2000, en la Universidad de Londres, y solo diciembre, hace 2 meses, dejé de ser una investigadora de historia precaria. O sea, todos los últimos 20 años de mi vida han sido como muchas veces como Remedio describe en su ensayo, este entusiasmo, esta culpa, como mi pago ha sido el hacer lo que me gusta, el placer y casi esa subversión de hacer algo que no tiene esa utilidad, que también es algo sobre lo que podrás hablar. Esta idea de que, mira, no puedes tener esa valoración económica, pero sí la precariedad porque estás haciendo algo que no es esencial y no es, claro, pues ya tienes lo que mereces, que es el placer y el gusto de hacer lo que es tu vocación y lo que te gusta. También después de leer el libro, tengo mucha curiosidad en saber lo que han sido los últimos 20 años de Remedios, en el sentido, me gustaría ahora que me dijeras un poco dónde está este libro en tu itinerario de escrita, porque yo sé, has publicado ya bastantes libros y ahora mismo en un mes saldrá un libro que tú has descrito como una respuesta y una reflexión a este libro sobre el cual estamos hablando hoy, que es un libro que fue publicado hace 4 años casi. Casi, sí. O sea, pues esa será mi pregunta, mi primera pregunta. ¿Por qué el próximo libro? ¿Es una segunda parte o es un regreso a los mismos temas en el contexto tan único y desafiante en el que estamos viviendo? Sí, es curioso esto que comentas, Filipa, porque la respuesta a este libro que se llama Frágiles y que sigue algunas de las líneas de fuga planteadas en el entusiasmo, tiene que ver también con cómo tú comenzabas tu intervención y te habías sentido interpelada, digamos, en la lectura del entusiasmo, y quizás eso yo creo que es una de las señas de identidad de este libro, que a muchas personas les ha parecido perturbador, incómodo, incluso han dicho de él que es un tratado de todas aquellas cosas que no resulta adecuadas decir cuando hablamos de cultura, ¿no? Y yo creo que, bueno, dentro de esa interpelación que ha supuesto el libro, para mí los 2-3 últimos años ha habido una parte visible y otra invisible del libro, especialmente en correos electrónicos, donde he descubierto me he encontrado a multitud de personas de distintos ámbitos creativos que se habían sentido interpeladas, a veces incluso molestas, y que con desagrado me reclamaban cómo había descrito una vida tan parecida a la suya sin proponerles una alternativa clara. Y yo creo que ahí hay una cuestión esencial, ¿no? Cómo ante un malestar que equivale a un ejercicio de pensamiento que lleva a una toma de conciencia sobre una precariedad o sobre una situación que es tan normalizada que tendemos a pasar desapercibida y a ponerle macetas cerca para acostumbrarnos a vivir en ella. Ese malestar claramente a mí me ha generado heridas, y todas esas preguntas que yo he recibido, y concretamente las de una periodista que era también escritora y que me reclamaba constantemente dónde queda la esperanza cuando de pronto vemos esta situación y nos vemos en ella y vemos que no hay un listado de soluciones, porque el mundo nos prepara para que todo aquello que inquieta sea rápidamente resuelto
con una pastilla o con un botón. La vida contemporánea es una vida de ansiolíticos y de medicinas que paran lo que perturba, que frenan lo que perturba, pero también la vida digital es una vida en la que los botones permiten apagar lo que inquieta. El pensamiento es otra cosa, y quienes hablamos desde la filosofía, la antropología, el pensamiento, sabemos que esa perturbación es ambivalente porque duele, pero es necesaria, es imprescindible para tomar conciencia. Y ese, digamos, es el hilo que une a mi nuevo libro, a Frágiles, pero esos hilos que unen a mi trabajo anterior tienen mucho que ver con mi descontento o con la incomodidad que en mi carrera universitaria yo he sentido. Yo vengo de un contexto muy humilde y de hecho este libro respondía en un primer momento a la pregunta de ¿qué pasa cuando los pobres pueden crear? ¿Qué pasa cuando las personas que venimos de contextos humildes no solo podemos aspirar a un trabajo remunerado, sino que además podemos aspirar a esos trabajos que antes se consideraban inútiles o que no son entendidos por nuestros contextos familiares y que tienen ese entrecomillado, ¿no?, de utilidad? A mí me apasionaba la ciencia y me apasionaba el arte, pero no encontraba dónde ubicar. Era muy buena estudiante, pero ninguna de esos estudios realmente me convencían, hasta que leyendo un libro de mi buen amigo y ya fallecido José Luis Brea, descubrí una cita de Marcel Duchamp que para mí ha sido absolutamente un punto de inflexión. Cuando Marcel Duchamp define al artista contemporáneo no como un artista de su época, un coetáneo, sino como un artista capaz de habitar la dificultad de su propia época, capaz de construir también la dificultad de esa época. Y a mí eso es lo que me gustaba hacer. A mí me gustaba crear la dificultad de mi época y habitar esa dificultad y abordarla desde formas críticas y creativas. Esa complejidad en mi caso vino de dos puntos de inflexión, de esos que llamaba Kafka, que no permiten retroceso posible porque son transformadores, y uno de ellos es el feminismo al que yo llegué con el activismo político en la universidad, y otro de ellos es Internet. Para mí el antes y el después de tener una habitación propia conectada transforma por completo mi forma de entender el mundo y me hace creer en la posibilidad de un mundo mejorado donde esa horizontalidad que en los años 90 veíamos en Internet en relación a cómo podríamos acceder al conocimiento sin las dificultades y los desplazamientos que entonces requeríamos, y donde también podíamos convertir esa ficción reducida en visibilidad que entonces limitábamos a nuestro contexto cercano, cómo podíamos amplificarla y convertirla incluso en trabajo. Esos puntos fueron centrales para mis obras posteriores, tanto Netianas como Netianas, un cuarto propio conectado, Ojos y Capital, Hadas. Todas ellas tienen en común estos puntos, estas temáticas que siguen repitiéndose. De hecho, yo pienso que hay temas que se repiten y que siguen estando y que cambiamos el lugar desde los que los miramos, es decir, que hay más puntos seguidos entre los libros que puntos y aparte, pero también en todos ellos hay un intento de experimentación con el sujeto que habla y con la forma del discurso. Yo siempre he sido muy crítica con el discurso académico y lo he sido tanto desde una visión creativa y filosófica como desde una visión feminista. Pienso que las formas de decir, hay distintas formas de pensar, y que la primacía del discurso logocéntrico que ha predominado en el trabajo reflexivo había mucho que intervenir. Por eso me han interesado siempre posicionamientos desde lo que Donna Haraway llama figuras político-poéticas o figuras de dicción político-poéticas o Rossi Braidotti, nuevas figuraciones, es decir, ejercicios imaginarios donde podemos ayudarnos de figuraciones que pueden ser, en este caso, igual que lo era el Cibor de Donna Haraway y en el libro de El entusiasmo es Sibila, o en mis libros anteriores Netianas o Hadas. Son esas
esos personajes inventados que nos permiten crear máscaras que nos liberan de la presión del yo, que nos dan esa libertad de liberarnos de las máscaras cotidianas, ¿no? Esa libertad que da el hablar sin la presión del nombre, sin la presión de la firma. Y esos ejercicios han estado tanto en el trabajo ensayístico como en el trabajo literario, que en mi caso es breve, pero están muy interconectados. Tanto en mi obra, tengo una obra que se llama Lo mejor no es que te vayas, que obtuvo un premio literario que para los escritores precarios siempre es maravilloso, estaba muy bien dotado, pero no tuvo ninguna visibilidad y convive con libros de olivos, quesos y cabras en la biblioteca del Ministerio de Agricultura, porque el Ministerio de Agricultura le dio un premio sobre mujeres rurales, y es un libro que se llama Lo mejor no es que te vayas. En Lo mejor no es que te vayas, que está accesible en internet, en Despacio o en Los que miran, mis 3 libros literarios, hay también algo en común. Todos transcurren en no lugares, en andenes, en lugares en los que estás dejando de ser algo pero todavía no eres algo diferente, en esos espacios liminares del rito de paso donde nos podemos encontrar quienes especulamos sobre las problemáticas de la identidad y de la subjetividad, y quienes habitualmente también vivimos entre distintos mundos, ¿no? Las personas que venimos de pueblo yo siempre he tenido esa sensación, ¿no? Y vinculo también el contexto familiar y el contexto rural con un contexto donde tengo todos mis recuerdos y motivaciones y frente a ese espacio de intersección donde están escritos estos libros que siempre permiten subvertir el dilema de si irnos o quedarnos, como si realmente no fuera un dilema, sino abriéndolo, haciéndolo explotar a otras lecturas, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de estar y no estar al mismo tiempo? Te comparto esto porque son también estrategias muy habituales en el arte contemporáneo, cuando hablamos de nuevas figuraciones, de visibilizar lo abyecto, de crear, de jugar con lo reversible, de jugar con la parodia, con la ironía. A mí son estrategias que me interesan mucho y que están muy presentes de manera intencionada, tanto en mi obra literaria como en obra ensayística, y quizás solamente una cuestión de énfasis de qué grado de imaginación hay en cada una, porque realmente son obras que pueden coincidir. Muy bien, gracias, Remedios. Y ahora que nos has situado tu libro también en tu camino de pensamiento, pues me gustaría que me dijeras algo sobre cómo ha afectado la pandemia a todos esos asuntos sobre los que hablas, porque en Portugal te puedo decir que la pandemia ha afectado muchísimo a todos los agentes culturales, y claro que podemos decir que las heridas estaban todas ahí, la precariedad, la vulnerabilidad, la marginalidad, pero ahora se han quedado más abiertas y visibles. Y también, pero ha pasado también algo, hay un resultado positivo en este último año. Es que este era un grupo de personas muy fragmentado, muchas veces y tú haces eso en tu libro, también esta idea del trabajo solitario, individual, y cómo las redes, qué lugar tienen aquí las redes digitales, pero aquí estamos hablando de otras redes y de otras formas de asociación que no existían en Portugal, muchas, y ahora se han creado nuevas asociaciones, nuevos modos de colectividad, de intercomunicación y de interayuda de personas que trabajan en el mundo, el campo de la cultura. Y esto me parece un buen ejemplo de lo que tú llamas lo plural y político, o sea, el plural de cómo la entreayuda y la asociación puede
puede dar fuerza a aquellos que no la tenían. Y tu libro habla, me ha sorprendido como tu libro habla también de tantas de las consecuencias de la pandemia, pero lo hace antes de la pandemia. O sea, ¿qué hubieras escrito tú de distinto si hubieras escrito este libro en los últimos 12 meses? Y mi última pregunta, pues se parece con la de Iñaki, en el sentido, si hay entusiasmo posible en este contexto. Sí, yo pienso que hay entusiasmo posible en este contexto y tiene que haberlo por la... incluso por la pura oscilación en la que hemos vivido, ¿no? Ha sido tal la privación que existe la necesidad casi de rebote, de oscilar a lo contrario. Si ahora estamos solos, unámonos, no solamente toquémonos, sino hagamos cosas juntos. En ese sentido yo creo que hay un entusiasmo latente, pero creo que antes que ese entusiasmo latente, lo que prima en este momento es la absoluta desazón y el absoluto dolor por el empeoramiento de esas situaciones de precariedad y de pobreza. Si yo en el entusiasmo hablaba de precariedad y si el entusiasmo se escribiera ahora, muchas de las cosas coincidirían, pero serían mucho más radicales a nivel de que en tanto que la pobreza es mucho mayor, la pobreza de esos que llaman también los privilegiados, ¿no? Porque en muchos casos yo recuerdo varias conversaciones en las que cuando hablaba de la precariedad de las personas que están formadas, es fácil contraponerla con la precariedad de personas que ni siquiera han tenido acceso a la formación, ¿no? Y esta es una cuestión que a mí me ha interesado porque pienso que la neutralización de esos privilegiados con acceso a formación, es decir, la neutralización de los intelectuales, también se perjudica el grito, la voz, la denuncia, la reclamación de aquellos que ni siquiera pueden hablar, porque están absolutamente sometidos y orientados a su supervivencia más básica, que se les priva de la obligación que tenemos los demás de asumir un grito, una voz colectiva. Y en ese sentido hay una lectura positiva que comentas que me parece muy interesante, y es como en la pandemia en Portugal ha contribuido a fomentar esa toma de conciencia que ha derivado en un mayor asociacionismo. Yo creo que aquí en España los tiempos son distintos o los momentos han sido distintos, porque antes de la pandemia hubo 2-3 años en los que los debates sobre precariedad se acentuaron, la conciencia sobre la precariedad, la conciencia más allá del uno mismo, que es realmente lo transformador. Cuando piensas, es algo que también tiene mucho que ver con el feminismo, ¿no? Cuando piensas que esa opresión que sientes es solo tuya, te limitas no tienes acceso a lo político, pero en cuanto compartes con los demás, puedes llegar a hacer político. Y en España sí ha habido un movimiento tanto de asociaciones, de colectivos, de activismo, incluso a nivel institucional, distintos documentos y estatutos que están gestándose. Pero yo diría que la pandemia ha sido un momento de tal shock que ahora mismo hay un silencio que no está claro si va a estallar en una mayor reivindicación o si realmente hay imaginación que puede estar articulándose para crear otras fórmulas, pero tiendo a pensar que es más la primera opción. Vale, gracias, Remedios. Y ahora que estás hablando de feminismos, pues voy a saltar una pregunta que tenía y voy a la pregunta que tenía para ti, precisamente sobre los feminismos. Y es verdad, yo también he visto lo que ha pasado de la distancia, pero lo he notado, todo lo que ha pasado de iniciativas feministas en los últimos 10 años y también mucho a nivel artístico y cultural.
Y tú hablabas ahora mismo de algo que me gustaría que dijeras algo más, que es esta frase de los años 70, de the personal is political, Ujú. como si eres una voz sola, no hablas, o si hablas, no te oyen, pero si hay muchas voces hablando de lo mismo, ya te oyen más. Y es verdad que eso se nota también en Portugal, en Inglaterra. Hay una nueva generación de mujeres jóvenes que se identifican como siendo feministas y que hacen activismo, y es un activismo que también usa mucho en las redes sociales. Por eso y me ha interesado tanto también el modo como tú usas esa idea tan importante para el pensamiento feminista, que es el cuarto de Virginia Woolf, The Room of One's Own, y tú lo transformas en el cuarto conectado, en la habitación conectada. Y pues me gustaría que dijeras algo sobre cómo también, a lo mejor como tu feminismo, que tú cruzas activismo y pensamiento, cómo lo estás viviendo ahora también en este contexto, y cómo ¿y qué podrías decir sobre una idea muy interesante que tienes en el libro, que es esta del cuerpo, el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de los hombres, y el cuerpo que piensa y que escribe es una cabeza y no un cuerpo, o sea, y cómo a las mujeres el cuerpo las llama tantas veces a alejarse de esta identidad de escribir y pensar. Y Sí. esto ya lo decía, claro, claro, esto siempre ha sido una reflexión del pensamiento feminista desde hace tantas décadas, como el cuerpo y la creatividad y conocimiento. Y me gustaría que dijeras algo también, cómo lo estás en tu próximo libro, cómo es tu reflexión sobre esta dimensión del feminismo. Sí, bueno, has apuntado a ideas que me parece que son que a mí me interesan mucho tanto en los libros como para pensar la forma de construir un mundo mejorado, que en el fondo es la motivación que quien escribe desde una pretensión política tiene en estas cuestiones. Has hablado de colectividad, has hablado de intimidad, de ese feminismo, de nuevo feminismo activista de las jóvenes, y también de la cuestión del cuerpo. Cuando te escuchaba recordaba aquella idea de Yourcenar, donde decía algo así como un hombre que lee o que piensa o que calcula pertenece a la especie y no al sexo, y que por momentos incluso parece escapar a lo humano, a diferencia de una mujer que siempre va precedida de su imagen, ¿no? De una imagen además sobre la que opinar, una imagen y un cuerpo. Esa división tan habitual en la teoría occidental, a mí siempre me ha interesado mucho subvertirla, y siempre me ha apoyado en una de las estrategias que propone Rossi Braidotti cuando habla de la necesidad de bajar al ángel del cielo, en el sentido de hacer ver que esa masculinidad abstracta, que parece que no tiene cuerpo, ha sido privada de algo fundamental. El cuerpo importa, claro que el cuerpo importa para las mujeres, importa para todas las personas. Es necesario ese proceso de encarnación y de reconciliación con el cuerpo para entender de qué forma, desde la materialidad del cuerpo y de los espacios y contextos que habitamos, somos capaces de construir, somos capaces de construir nuestro discurso desde también las contradicciones y las ambigüedades que ello genera. A las mujeres, por otra parte, siempre se las ha reducido al cuerpo y se les ha privado de subjetividad. Rossi Braidotti reivindica ese bajar al ángel del cielo y reconciliar a los hombres con su materialidad, y matar al ángel de la casa en relación a reivindicar la subjetividad de las mujeres, ¿no? Yo creo que en relación a esa necesidad
de pensar cómo hablamos, pensamos desde un yo con cuerpo, pero además un yo situado en habitaciones, en cuartos conectados, nos puede llevar a pensar en nuevas formas de identidades, en nuevas formas de colectividades que para muchos se dibujarían como una multitud de individualidades. Y a mí esto es un asunto que me preocupa, porque si algo caracteriza la sociedad contemporánea y la cultura red, es que eso que siempre había caracterizado a las culturas, que es la protección de lo privado y de lo íntimo, hoy no solamente no tiene lugar, hoy no se protege lo privado y lo íntimo, sino que desde las propias industrias digitales se incentiva exponer lo privado, presentar lo privado y lo íntimo. Es decir, el yo se convierte en un producto, en algo exhibido, pero en algo, quiero llamar la atención, exhibido en su intimidad y en su privacidad desde fuerzas que animan a que nos presentemos desde lo íntimo. Comparto esto porque creo que, siendo una seña de identidad de la cultura red, y habiendo hecho numerosas críticas, muchos intelectuales, y yo también he hecho muchas críticas a esa mercantilización de la intimidad y esa mercantilización de lo privado, pienso que el feminismo ha sido de los pocos movimientos políticos que ha sido capaz de dar la vuelta y de subvertir esta exposición de la intimidad, y lo ha hecho desde esa primera idea que tú, Filipa, comentabas, haciendo que ese compartir intimidad no sea desde una fuerza externa, sino que sea introdirigida, sea desde el interior. Cuando las mujeres compartimos aquello que nos ha violentado, que nos ha oprimido, pero que nos han enseñado a sentir íntimo, igual que a personas que han sufrido violencias de mucho tipo, les recalcan que son las culpables de esa violencia que han sentido. En el momento en el que esto deja de ser íntimo, se comparte y aparecen multitud de mujeres que también lo comparten, y estoy hablando de fenómenos como Me Too, Ni Una Menos, vemos cómo sí que hay formas de compartir la intimidad y crear colectividad, de las que el feminismo sería un ejemplo. A mí me parece que es un ejemplo tan interesante como para tomarlo como referencia en las reivindicaciones que hacemos en los contextos de trabajo. Y termino apuntándote algo en relación a esa puntualización que has hecho sobre jóvenes feministas, porque creo que estamos muy cerca de un día muy emblemático para el feminismo y para las mujeres, y pienso que llevamos un tiempo estigmatizando a los jóvenes, y que los medios están sobrecargados de imágenes negativas de jóvenes, que son imágenes de minorías de jóvenes que no corresponden a la cotidianidad que vemos muchas personas, donde muchas chicas, muchos chicos están luchando de muchas maneras por seguir estudiando, por seguir investigando, por seguir construyendo. Y yo hablo de la experiencia concreta que tengo. En las jóvenes feministas encuentro una inspiración brutal en cómo se están relacionando y entre ellas para crear redes de activismo y redes de solidaridad. Sí, estoy de acuerdo contigo, Remedios, en lo último que has dicho. Y sí, se nota una nueva generación hasta con 17, 18, 19 años, muy interesada en lo político, activista, y eso, por ejemplo, ha sido visible hace un año en Lisboa, en el 8 de marzo, en la manifestación donde estuve. Era increíble el número de jóvenes y de jóvenes, mujeres, hombres, y como también lo era en la gran manifestación antirracista que tuvo lugar unos meses después, o sea, justo antes de que el mundo se cerrara. Y ahora, para acabar y para abrir también a preguntas de la comunidad que vemos en la pantalla y también de la que no vemos, me gustaría preguntarte sobre la concentración, una palabra que también todos los días yo me
me confronto con la dificultad de la concentración, porque para escribir, para crear, necesitamos de esa concentración que tú en tu libro unes a la idea de imaginación y de alianza como tres de los caminos posibles y con esperanza en un futuro. Pero tenemos mucho a nuestro alrededor para perturbar nuestra atención. Y por eso también me interesa cómo en tu día a día de lectura y de escrita, cómo es que podemos encontrar esta idea de slow thinking, ¿no? Slow food, slow living, slow thinking, en el medio veloz y sesivo que tú también describes de la cultura red y del mundo digital. Y después puedes contestar brevemente y después creo que podemos, Ñaki, paso la palabra a Ñaki para que pregunte a todos los que nos oyen que te quieren preguntar. El tema de la concentración, compartimos esta importancia y este tesoro, porque es la clave de la creación. Y justamente también tiene mucho que ver con la precariedad, no solamente con los trabajos precarios, sino con el predominio de obras precarias. Cuando no hay concentración, así como cuando no hay espacio, tiempo, vacío, y hago un paréntesis para animar a las personas que nos oyen a pensar en un rompecabezas de piezas que para moverse necesitan una casilla vacía. Es como si todas nuestras casillas estuvieran ocupadas, como si no hubiera espacio vacío y como si la vida transcurriera en la parte superficial, que es una proyección que se mueve pero que es un espejismo. Lo de abajo, la estructura sigue siendo una estructura que repite mundo. Yo al menos tengo esta sensación con la cultura red contemporánea, la sensación de que prima más la impresión, la impostura, el aparentar, porque conocemos la estrategia del mundo digital y prima más esa captura de pantalla frente a la profundización o frente al pensamiento pausado. Prima en el día a día, es decir, en nuestra vida cotidiana y de interacción con los otros, con lo que esto supone para el predominio de formas de apariencia que van muy vinculadas a las fake news, a la posverdad y a todos estos fenómenos muy de época que precarizan el mundo, la vida y precarizan la forma en la que construimos mundo y la forma en la que se está polarizando mundo. Pero tu pregunta por la concentración tiene más que ver con la concentración llevada a la creación y a nuestro trabajo. Y en ese sentido yo creo que los trabajos sobre todo los trabajos creativos, están diluyéndose y están convirtiéndose en una práctica de prácticas líquidas, difusas, que ya no son esa práctica disciplinada que nos podía describir hace un tiempo, sino que se hacen de multitud de colaboraciones que a veces se llaman trabajo, a veces no, que llenan nuestros días y que van acompañadas de muchas más tareas burocráticas, muchas más tareas de autogestión, de autoevaluación y de evaluación del mundo digital que vivimos. En tanto el mundo se ha hecho digital y cuantificado, participamos diariamente de la cuantificación de esos mundos en las nuevas formas y sistemas de valor que se están generando. Un mundo que teóricamente nos ofrece la posibilidad de hacer las cosas más fácilmente, pero que nos genera nuevas dependencias y nuevas necesidades. La inercia con la que caemos en esta rutina es absolutamente fácil, ¿no? Viene dada simplemente con encender un ordenador y comenzar a trabajar. Y tiene también mucho que ver con las lógicas del agrado que predominan en la cultura red, donde esas colaboraciones y esos trabajos que se concatenan y llenan nuestros días no vienen ya solamente de un jefe sino que viene de los propios precarios que entre ellos alimentan las colaboraciones. Yo veo ahí en ese sentido una gran similitud entre las formas de este capitalismo cultural contemporáneo y el patriarcado, en tanto que el patriarcado convertía a las mujeres en agentes mantenedoras de su propia subordinación, y el capitalismo contemporáneo
cuando favorece esa autoexplotación en la que caemos, de no poder frenar, en tanto la tecnología está siempre presente y siempre que esté presente hay trabajo por hacer, terminamos convirtiéndonos en agentes subordinados, mantenedores de nuestra propia subordinación con esas alianzas con la máquina y con los otros. Por tanto, en ese contexto la concentración es esencial, es la herramienta que lo cambia todo, es la herramienta que convierte la repetición en sentido y en imaginación, y es la herramienta que permite la parada para la toma de conciencia, para la curiosidad, para la pregunta, para la interpelación, o sea, para el malestar, porque cuando hay concentración, claro que hay dolor, porque hay introspección y necesitamos profundizar. Ese espesor del sujeto llevaba mucho tiempo sin ser entrenado, ¿no? sin que entráramos a esas ideas que son el día a día de quienes trabajamos con el pensamiento y con la filosofía, pero que son también, debiera ser día a día de las personas cuando se enfrentan a la vida. Hay una lectura muy poliédrica cuando hablamos de la pandemia, porque la mayor parte, casi todas las personas la hemos sufrido ante todo, pero también muchos han podido recuperar un tiempo de concentración perdido. Nunca se ha leído tanto como en la pandemia, nunca se ha creado tanto como en la pandemia. Y yo siempre recuerdo a Newton, a Isaac Newton y a otros muchos científicos y escritores cuyos mayores y más importantes descubrimientos tuvieron lugar en pandemias, en esos momentos de reclusión donde por fin puedes disponer de tiempo. Pero ojo, para que alguien disponga de tiempo no hay que pensar en quienes están detrás, en quienes mantienen la casa, quienes permiten que las sábanas estén limpias, que la comida esté hecha. Posiblemente muchas de esas personas que están dedicadas a la logística de la casa y al cuidado de los hijos no estén pudiendo tener ese tiempo de concentración. Y ese es un retroceso terrorífico en estos últimos meses. Muchas gracias, Remedios. Podríamos seguir, pero ahora podríamos seguir. queremos oír a quien quiera hacer preguntas. Como solemos funcionar aquí es o levantando la mano mediante la aplicación, que hay reacciones, o bien abriendo el vídeo y levantando la mano. Intentamos mientras... Y bueno, yo tenía muchísimas preguntas que se van a quedar en el tintero y que tendremos que invitarte presencialmente para que las contestes. Pero hay una que sí que me gustaría formularte, volviendo un poco al tema de la emergencia sanitaria. Tras un año de pandemia nos hemos dado de alguna forma cuenta de que no podemos desinstalar el dolor y la fragilidad de nuestros días. Y también nos hemos dado cuenta, y lo hemos visto en toda esta serie de encuentros que hemos tenido, del valor de ciertas cosas inmateriales, ¿no? Como por ejemplo la empatía, como por ejemplo la solidaridad, como por ejemplo la importancia del cuidado de los unos de los otros, ¿no? Nos hemos dado cuenta a lo largo de este año. Pero aquí voy a hacer un poquitín como de abogado del diablo y voy a formularos una pregunta que bien, todo esto es muy positivo, pero ¿puede esta especie, entre comillas, de entusiasmo positivo solidario desresponsabilizar a las instituciones y al propio Estado y de alguna forma seguir fomentando la brecha social, la desigualdad de géneros? No sé si me he explicado bien. Sí, yo te he entendido, y además te he entendido con cierto azogue porque ha habido empatía en relación a lo que comentabas. No sé si Filipa quiere antes comentar o... Bueno, continúo entonces. En relación a ese temor, yo creo que es un temor muy claro y es un riesgo que creo que ante el que tenemos que estar muy alerta. Y posiblemente el mejor ejemplo lo podamos ver también en los sanitarios,
A los sanitarios yo creo que les ha pasado en gran medida también lo que yo cuento en el entusiasmo en relación a los trabajadores creativos. Los trabajos sanitarios, médicos, enfermeras, tienen un gran componente vocacional, pero las necesidades de esos sanitarios, que son muchísimas, falta de personal, recursos, apoyos, se ha eclipsado cuando se les llama héroes. Y cuando se les llama héroes, algo que ha sido muy, muy habitual en la pandemia, es como si ese pago fuera suficiente para acreditar socialmente que si con tan pocos recursos habéis sido capaces de tanto, porque sois unos entusiastas, unos héroes, ¿para qué necesitamos? ¿Para qué necesitáis más? Si ya en estas condiciones tan extremas que no vamos a volver a tener, habéis dado lo máximo. A mí me da mucho miedo cuando se instrumentaliza ese entusiasmo, esa vocación o incluso la solidaridad. En el contexto creativo hemos visto también cómo muchos creadores que no tenían que no tenían actuaciones, que no tenían bolos, han tenido que actuar gratis porque hay que hacerlo por solidaridad. Y esa costumbre de hay que hacerlo por solidaridad porque vivimos unos tiempos muy duros termina por convertirse en la costumbre, termina por convertirse en lo que por defecto se pide para legitimar que hay determinadas cosas que se van a hacer de todas maneras porque hay entusiasmo o porque hay solidaridad o porque hay vocación. Por tanto, yo sí que estoy muy de acuerdo contigo con ese riesgo al que apuntas y creo que cabe estar muy alerta porque ahora más que nunca es cuando hay que reivindicar a las instituciones públicas y a quienes tienen esa responsabilidad pública y política que hay determinados servicios que no solamente se han mermado, se han perdido, sino que seguramente el umbral no puede ponerse ahí. Muchos tememos que ganancias que habíamos tenido en el feminismo, en la igualdad, en los derechos sociales, cambien su umbral y se ponga el nuevo umbral en lo que ha quedado, ¿no? En las ruinas o en los escombros. O también tenemos que esta grandísima oportunidad que es lo trágico, el desastre tiene la oportunidad de la imaginación en las ruinas, ¿no? De no repetir lo que ha sido fallido, sino de imaginar y aprovechar para cambiar y mejorar lo que teníamos, para no volver a una normalidad que en muchas cosas era válida, pero que en otras cosas era profundamente asimétrica e injusta. Entonces, yo sí que creo que hay, en la primera parte de tu intervención, cuando hablabas de la necesidad de enfrentar el dolor y la fragilidad como algo positivo, yo creo que ahí hay una idea muy importante y es una idea que nos puede ser muy valiosa para el futuro que viene, porque pienso que estábamos endurecidos en esa vida en presente continuo frente a las tecnologías y sintiéndonos invulnerables por algo que ni siquiera podíamos ver. Y esa humildad que da la vulnerabilidad de sabernos seres contingentes y seres frágiles, creo que es el elemento que es la costura de la socialidad. La socialidad se construye no cuando nos vemos suficientes a nivel individual, sino cuando nos vemos frágiles y necesitados del otro para ayudarnos y de los otros, es decir, de la responsabilidad social para seguir viviendo. Yo creo que la lectura de la fragilidad como una llamada de atención hacia la importancia que tiene la responsabilidad social y la recuperación y el fortalecimiento de los sistemas públicos yo creo que debería ser el grito de guerra. Pero claramente ese entusiasmo no puede ser lo único que nos quede, tiene que ser un entusiasmo reivindicativo, y un entusiasmo reivindicativo de quienes van a estar muy alerta para
para no repetir, o sea, para no repetir estos mismos errores, ¿no? y para reivindicar que de una vez se hable de construcción de lo colectivo, de construcción de una manera propositiva. No sé en Portugal a nivel político cómo lo estés viviendo, pero en España hay mucho hartazgo cuando vemos a los políticos enzarzados en debates muy polarizados que parecen dividir el mundo en dos, pasando por alto la importancia de no mirarnos solo de frente como si estuviéramos en pantalla, sino de mirarnos también al lado, ¿no? Y de vernos como colectividad. ¿Hay una persona que levanta la mano? Sí. Adelante. ¿Soy yo? Sí. Remedios, lo primero, agradecer tu exposición y celebrarla porque me ha gustado muchísimo. Mi pregunta es la siguiente. Te hablo desde la ignorancia y sobre todo desde la incertidumbre. Puesto que nuestra charla de hoy, trata de la precariedad, yo, y al hilo de todo lo que has explicado, que me ha parecido excelso, me gustaría saber si crees que ha cambiado mucho la precariedad pre-pandémica a la post-pandémica. Yo tengo la sensación de que se ha acentuado la feminización de esa precariedad. Ya hablábamos de una precariedad feminizada. Cuando hablábamos de trabajos culturales era muy llamativo, porque ahora que la cultura estaba siendo, digamos, ocupada en gran medida por las mujeres, estaba también más infravalorada en relación a otros ámbitos como el científico, ¿no? Y a mí siempre me ha interesado en relación a la forma en la que nos hemos referido al lugar de las mujeres, que a menudo se habla de la invisibilización de las mujeres, pero yo creo que el mecanismo más perverso del patriarcado no ha sido tanto la invisibilización, sino la infravaloración de lo hecho por las mujeres. Hasta hace unas décadas esa infravaloración venía dada porque además acontecía en espacios legitimados para la vida privada y de aquello de lo que no se habla, ¿no? Incluso el chisme, que era ese hablar entre mujeres, era denostado porque era feminizado, ¿no? Cuando suponía hablar entre mujeres. Ahora que los últimos años la situación estaba cambiando y estaba habiendo muchos logros de igualdad y había todavía una precariedad feminizada, pero veíamos que había toma de conciencia, reivindicación y que había determinadas cosas que no cuestionábamos que los retrocesos en conciliación y en cuidados llegaran a lo que han llegado. Pero sin embargo, lo que hemos visto en la pandemia, especialmente en lo relativo a las mujeres, que muchas mujeres han tenido que dejar sus trabajos, han tenido que pedir excedencias o han tenido que compaginar lo que antes era su vida en cuarto propio en un cuarto convertido en un cuarto de cuidados. Si querías comentar. Sí, por ejemplo, yo he asistido últimamente a un reportaje sobre las Kellys. No sé si habéis escuchado o visto, habéis tenido la oportunidad de ver un reportaje sobre las Kellys. Son las señoras de la limpieza de los hoteles que efectivamente, como tú dices, han pasado una precariedad fea a una precariedad peor. Mi pregunta ahora, y ya con esto ya me callo, Remedios, porque queremos escucharte a ti, es si nos ha dado tiempo a sacar conclusiones. Estamos todavía en medio de un proceso work in progress, perdón, o ya podemos sacar conclusiones. No, yo pienso que el pensamiento, a mí lo de sacar conclusiones siempre es algo que me ha costado mucho. De hecho, incluso las conclusiones me parece que es pensamiento en proceso, porque nunca hay que darlas por definitivas. En efecto. Y yo tengo la sensación de que tenemos la responsabilidad de pensar sobre ello,
Y tenemos que evitar esa tendencia que hoy viene muy dada cuando con los medios nos piden reducir a un titular y sentenciar y simplificar como algo que parece que está claro y dar determinadas consignas. Yo creo que más que dar determinadas consignas necesitamos pensar individual y colectivamente y de una manera muy, muy empática, porque ahora vivimos momentos en los que cuando hay pocos recursos enseguida pensamos y lo nuestro y qué pasa, y tendemos a vernos en posiciones más competitivas que en posiciones solidarias, ¿no? Pero ese pensamiento yo creo que no requiere tanto de conclusiones al uso, sino de un pensamiento en activo y abierto a la constante reformulación y a la constante adaptación a lo que vamos viendo y a lo que otros nos van a aportar, porque algo que sí que yo creo que es muy, muy valioso de lo que hemos vivido es que nunca hemos puesto tanta energía intelectual al servicio del bien común. Las vacunas son un ejemplo. Y a nivel de investigación social, yo creo que también hay muchos investigadores e investigadoras que están poniendo muchas energías en intentar ayudarnos como sociedad. Completamente de acuerdo con el que es un proceso de reflexión que todavía nos tiene ahí exactamente reflexionando, como se dice en gerundio. El ejemplo de las Kellys lo ponía no por casualidad. Me ha ocurrido que una profesora de la Universidad de Valladolid de Derecho del Trabajo me mandó un reportaje sobre estas Kellys en el cual se habla de precariedad, por cierto, ¿no? Temo que la precariedad se está exacerbando con las clases más bajas. Pero bueno, lo dejo ahí, lo dejo ahí. No quiero ahora abrir debate, lo dejo ahí. Sí, bueno, yo lo retomo y lo amplifico también. Sí, hablamos de muchas formas de precariedad, pero si abordáramos esas que tienen que ver con la pobreza real y con la vida y la muerte, en muchos casos, esas están acentuándose. Y quizá cuando hablamos de esa otra precariedad que antes comentaba, algunos denominan de los privilegiados, y efectivamente puede verse así, si tiene yo creo que una importancia social es por esa voz colectiva que necesitan quienes no la tienen, porque quien está como las cuidadoras absolutamente mal pagadas y sin contrato en los hogares y en las residencias, que no tienen estos altavoces, necesitan de nuestras voces y de nuestras... En efecto, yo no las estoy nombrando por casualidad. En ámbito de precariedad, claro. Ya. Porque resulta que precariedad pues, es un término enorme, y como enorme es abstracto, y como abstracto es indefinido y sin límites. Nos toca a todos. La precariedad nos toca a los intelectuales, bueno, yo tampoco necesariamente como intelectual, nos toca a todos, a los que estamos mejor y a los que estamos peor. Pero yo insisto que no las nombro por casualidad, ¿no? Gracias. Filipa, tú... Gracias, Remedios, me ha encantado tu exposición, gracias. Gracias por tus preguntas. Filipa, ¿y tú desde cómo contestas desde este lado de la raya, que diríamos? ¿Cómo contesto a lo que ha dicho? ¿Cómo lo que tú percibes aquí en la sociedad portuguesa? Pues mucho de lo que ha dicho Remedios también creo que es se puede decir a propósito de Portugal, sí. Y me parece, también me ha gustado mucho lo que ha dicho ahora de esas personas que habitan en cuartos que no están conectados, o sea, y como no tienen tiempo para conectarse o para... y que no tienen voz, o sea, que sigue habiendo muchas personas
sin voz, y como con el ejemplo que también ha referido Judith. Mm, mm. No sé si hay alguien más que quiere participar. Lo pueden hacer Hola. vía chat o bien levantando la mano. Vemos aquí quién. Yo tengo otra cosa que es igual que, vamos, desde aquí, desde Lisboa, y viendo los telediarios españoles y viendo los telediarios portugueses, coincide bastante, ¿no? Yo creo que el tratamiento sobre el coronavirus que han dado los medios o que están dando los medios de comunicación e información están siguiendo un mismo patrón, ¿no? Todos los días, o la mayor parte de los días, se abren con estadísticas, se abren con números. Es increíble eso, ¿no? Y en cambio se oculta lo íntimo. O sea, lo íntimo no se transmite. Entonces, y las personas no logran aparecer en los telediarios. Y cuando aparecen en los telediarios es una forma de espectáculo, es una forma casi de obscenidad y no de reflexión sobre las personas. Yo no lo sé si la gente está percibiendo esto y si esto va a servir para, como decías tú, Remedios, pararnos e intentar reformular, no sacar conclusiones, ¿no? Pero sí reformular un poquitín los sistemas de información, la red, cómo nos relacionamos con la información, ¿no? Que es algo que antes de la pandemia ya era tóxico y ahora yo creo que es todavía más tóxico. Sí, yo coincido con esa visión y pese a que creo que los medios de comunicación hoy en día tienen un papel esencial, pese a que muchos han cuestionado que en una época donde tenemos redes sociales, pues para qué queremos medios de comunicación y yo me pongo muy nerviosa cuando escucho este tipo de cosas porque creo que justamente porque tenemos redes sociales donde está ese espejismo de sentirnos comunicados ante una diversidad de personas que no son tal, sino que son muy homogéneas y todos terminan pareciéndose mucho y pensando lo mismo y también favoreciendo visiones muy maniqueas de las cosas, ¿no? Y haciéndolas ver en contextos donde el diálogo no es posible. Un contexto como Twitter no permite el diálogo, permite la exhibición de la voz más alta, del exabrupto, permite otro tipo de comunicación o de exhibición incluso, pero a mí me interesa mucho las nuevas formas de articulación colectiva en la red, de las que en los años 90 se hablaba mucho antes de que se territorializara la red con esas industrias hoy hegemónicas e incuestionables que hemos convertido en espacio público sin serlo, ¿no? Porque es un espacio privativo que tienen tanto control como para quitarle a un presidente del gobierno de los Estados Unidos la palabra cuando ellos deciden, ¿no? Cuando esto pasa, esto nos debe hacer pensar sobre lo que se puede, lo que no se puede y sobre el futuro que viene. Por eso yo creo que los medios de comunicación tienen retos muy importantes en la actualidad. Retos y responsabilidades. Claro, en el sentido de asumir esa responsabilidad, porque es el punto de entrada que tenemos a esa globalidad en la que vivimos, pero también necesitan ese ejercicio de reflexión que sabemos que hacen, pero quizá con un distanciamiento que les permita hacer una crítica al exceso, al sesgo que ahora mismo tienen los medios en relación a la pandemia. Sesgo yo creo que en varios sentidos. Por un lado, en el sentido cuantificador, y creo que lo que comenta Iñaki es muy revelador.
y no es baladí, porque esa cuantificación que hoy predomina a la hora de dar información sobre la enfermedad, sobre el virus, es una cuantificación que también está en el contexto académico, en el contexto de investigación, en las propias redes. Las lógicas que predominan son lógicas cuantificadoras, operacionalizables, apoyadas en la estadística y en las matemáticas como pilares conceptuales de la nueva época, de la nueva cultura. Y esto es muy interesante y está muy bien, pero ya que apuntaba algo que me parece muy interesante: ¿dónde queda lo íntimo? Yo añadiría, ¿dónde queda la ambigüedad? ¿Dónde queda la contradicción? ¿Dónde queda lo humano? ¿Dónde queda todo aquello que hemos sentido que nos han privado de ello cuando hemos visto simplemente, cuando día a día nos levantábamos obsesionados con el número de muertos, cuando nos decían que las personas que tenían fallecidos no se podían despedir? De vez en cuando hemos tenido como ráfagas digamos de voces, de experiencias en primera persona, pero yo creo que ha sido absolutamente doloroso el enfrentamiento a los medios y la ocultación de esa realidad plural que ha sido la pandemia. Yo creo que es un aprendizaje y que posiblemente de ello se puedan sacar muchas ideas. Lo comentaba antes también en relación a cómo con la pandemia se ha estigmatizado al colectivo de los jóvenes, en el que recae el incumplimiento de la normativa, se visualizan las fiestas constantemente, y pese a que esto pueda tener su importancia y su lugar, no puede ser que en todos los medios la presencia que vemos de los jóvenes sea esta. Hay que contrarrestarla. Un joven, una joven hoy no se siente representada cuando ves esa imagen en los medios. Igual que muchas mujeres no nos vemos representadas cuando vemos, qué sé yo, que el deporte es solo deporte de hombres. O sea, los medios tienen muchas responsabilidades, y este ha sido un gran experimento de comunicación en el que espero que estén siendo autocríticos para mejorar. Gemma Román ha levantado la mano. Tienes la palabra, Gemma. Hola, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Sí. Muchas gracias, perdonadme, es que he tenido que conectar con el móvil y cambiarme, no sé si funcionaba muy bien. Pues lo primero es quería agradecer esta ocasión pues para crear este espacio donde hemos podido pues disfrutar de la exposición de Remedios, que además me parece que cobra un interés incluso acrecentado, ¿no? Después de todo lo que ha pasado en el último año, y que hable desde luego nuevas posibilidades a pensar sobre esta puerta que nos ha abierto, ¿no? El poder también destructor de lo creativo, ¿no? Y quería no sé, como lanzar un punto más vinculado con la dimensión más socioeconómica, ¿no? de los temas que tratas, Remedios, en el entusiasmo. Hay creo que o igual es una identificación que hago generacionalmente, que pertenezco también a la misma generación que Filipa y que Remedios, en hacer una lectura bastante conducida por lo económico respecto a esta como este potente enganche que ha tenido este entusiasmo creativo para una generación de mujeres, creo, hijas de otras mujeres que no han tenido esas posibilidades, ¿no? Creo que hay un común a nivel generacional en el que este entusiasmo ha encontrado arraigo también como la primera, una posibilidad casi ficción, ¿no? En algún momento de nuestras vidas, pues para muchas mujeres que no procedíamos de ningún
linaje, ni dinastía, ni origen que tuviera nada que ver con trabajos creativos ni intelectuales, y que hemos sido revancha de nuestras madres, ¿no? Y esto también ha funcionado como un catalizador muy conectado a lo emocional. Sin embargo, no ha servido para que esto se visibilice, ¿no? Sino que creo que ha sido algo que siempre que se ha mantenido muy oculto y que todavía está muy oculto, ¿no? En el entorno intelectual. No pertenecer, digamos, de casta, ¿no? a quienes les estaba permitido pensar o crear, y a quienes se suponía que tenían que dedicarse a unos trabajos más manuales. Creo que no sé cómo ves si al final todo lo que está pasando últimamente, el que detrás de nosotros vengan generaciones en las que incluso esta monetización al final del trabajo esté todavía más comprometida, ¿no? La precariedad se acentúe incluso más, o ves alguna posibilidad de que haya una visibilidad para al final quién ahora en los medios intelectuales crea el discurso, ¿no? Que sigue siendo en la mayoría de los casos un discurso muy conectado al dinero y al dinero, digamos, de origen, ¿no? Y se ha seguido sin dar o sin reconocer, ¿no? Esa visibilidad y ese derecho también a crear desde otros orígenes, ¿no? Y a que esto también se reivindique, ¿no? Y la gente incluso levante la mano, ¿no? Sí, esa complicidad que compartes y que creo que forma parte de una generación en la que mujeres de edades parecidas, pero amplia, porque yo creo que mujeres que nacimos en los años 70, pero también en los años 60, 80 y también de generaciones posteriores que con otros matices, pero con esta con esta singularidad en la que haces hincapié, que es esa dimensión socioeconómica que parecía que se había descartado de los análisis y se había descartado de las cuestiones que nos importaban cuando hablábamos de identidades, y pues hablábamos de identidades culturales, hablábamos de género, pero venir de un contexto humilde, no ya solamente por venir de un contexto pobre, sino por venir de un contexto donde no se tiene ningún tipo de asesoría, ningún tipo de orientación, y donde día a día tienes que vencer la expectativa que tienen tu familia y tus padres en ti, una expectativa de que consigas trabajo y puedas vivir de ello, pero también una expectativa que te va recordando que es muy complicado, que todo lo que tiene que ver con el mundo creativo, intelectual, es cosa de unos privilegiados que, digamos, lo heredan, ¿no? Como se heredan los despachos, y en algunos casos también en algunas universidades todavía se siguen viendo esas repeticiones que hacen ver determinados contextos de favor y de privilegio que a nosotros nos ha generado, y lo digo entrecomillándolo porque lo quiero hacer pensativo, un dolor que yo diría resentimiento, ese resentimiento constructivo de quien tiene un pasado cargado de obstáculos y de expectativas que siempre tiraban hacia atrás. Y me parece que ese cierto resentimiento o ese dolor que viene, ese dolor de clase, es importante especificarlo, y lo podemos llamar, si queremos, dimensión socioeconómica o dimensión de clase, porque importa crear las condiciones para que no se repita. En nuestro caso hemos tenido la suerte de no repetir el linaje de nuestros padres, es decir, de que el hijo del agricultor no sea agricultor, o la hija de la ama de casa no sea ama de casa, que podamos elegir querer ser lo que queremos ser, sea a lo mejor agricultor y ama de casa, pero pueda ser otra cosa. Y para eso
yo creo que el asunto clave es la educación pública en los servicios públicos. Yo pienso que situar esta reclamación que tú haces, con la que yo coincido, de situar y de visibilizar esa consecución, esos logros, es importante a modo de modelo positivo, ¿no? de modelo positivo y de modelo de ejemplo que genera posibilidad en las niñas y niños que son pequeños y que necesitan referentes. Pero pienso también que más allá de esas transformaciones en los debates, en las políticas, esas alteridades como las que podemos suponer nosotras en determinados contextos puedan cambiar las escalas de valor o cambiar en algo las cosas, que bueno, estaría por ver cómo podríamos hacerlo. Más allá de esto, yo creo que su gran importancia es la reclamación social de que sigan existiendo mecanismos que garanticen la universalidad de la educación pública y del acceso de las personas a los derechos básicos para garantizar que las personas, independientemente de a qué lugar del río, de la frontera nacen y con qué recursos, con qué cuenta corriente cuenta su familia, puedan tener esa oportunidad de formación y de emancipación. No sé si tu comentario iba más en esta línea o querías precisar alguna cosa más relacionada con lo que con la potencia que tiene incluir esta dimensión socioeconómica en contextos de poder. No, era justamente esto. Creo que es necesario, que es muy potente y que necesita visibilizarse, porque estamos en un momento en el que no se puede dar por supuesto, y de hecho está cada vez más amenazado, ¿no? El que existan contextos o impulsos, como a lo mejor de los que hemos podido disfrutar nosotras, ¿no? Con la educación pública, que creo que cada vez están más puestos en duda para las generaciones más jóvenes, cuando debería ser al revés, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que esa amenaza a la que apuntas es la más inquietante y es quizá una de las cuestiones que más debieran movilizar a las sociedades contemporáneas y la sociedad española, aunque ahora hay una sensibilidad muy grande por cuidar lo público en relación a la sanidad, y muchas personas lo hagan extrapolable a cuidar la educación pública. Es algo en lo que, como en el feminismo, nunca debemos dejar de estar alertas, porque son logros muy frágiles. Y en tanto son frágiles, puede haber retrocesos posibles que sentencien a las personas. Bueno, vamos a tener que ir ya cerrando. Hay dos personas que quieren hacer una pequeña intervención y yo voy por orden. Felicitas y después Sandra, ¿vale? Y ya con eso vamos a tener ya que ir cerrando el encuentro. Felicitas. Y después Buenas Sandra. tardes. Hola. Muchas gracias. Primero, un placer compartir esta tarde con ustedes. Es enorme el agradecimiento por generar estos espacios tan valiosos. Soy muy admiradora de Remedios. Les hablo desde Argentina, estoy en Buenos Aires. Y mi pregunta va de la mano un poco con todo este tema en cuanto a la precarización laboral. Yo soy bailarina y coreógrafa, avalada por una universidad pública, la Universidad Nacional de las Artes. Tengo un posgrado en Industria Cultural, avalado por un TREF, que es otra universidad pública. Y sin embargo, mis trabajos nunca han sido remunerados en blanco y tampoco con un sueldo fijo. Escribo y soy investigadora también de 2 grupos de las universidades de las cuales soy graduada. Y bueno, en este contexto de pandemia, mis espacios de actividad se cerraron. Tuve que reinventarme y empezar a ver que
qué sé hacer y de lo que sé hacer que puedo pasarlo por el embudo de la digitalidad y de la pantalla, con lo cual se hace muy difícil porque la danza transformada a videodanza ya cambia muchísimo, la escritura en la digitalidad siempre tiene que ser breve, como todo muy instantáneo y que se amolde a lo que Google acepta para que te lean. Digo, hay condicionamientos que hacen que las profesiones como la investigación, escritura y danza, que tienen gran vulnerabilidad y profundidad, y esto que hablaba Remedios de esos tiempos internos de elaboración y de estar con uno para después poder elaborar, procesar y compartirlo, en la digitalidad se pierde, o se pierde la mayor parte, con lo cual los contenidos no son los mismos. Y pensaba esto, que si estas profesiones ya están precarizadas previo a la pandemia, en esta situación, ¿qué miras tenés o qué futuro inmediato pensás que podemos revalorizarlas para que vuelvan a su valor inicial, digamos, que tampoco es un gran valor porque siempre va a estar por debajo de la línea de lo esencial, ¿verdad? Como lo mencionaban también. Esto que planteas me llega también muy de cerca, porque en las cartas que comentaba al inicio de mi intervención he recibido muchos mensajes de actrices y del mundo del teatro, que efectivamente yo creo que quizás ha sido el más vapuleado por la pandemia, porque había miedo al cuerpo. Y y justamente el cuerpo es la herramienta de trabajo. Recuerdo incluso el mensaje de una artista que antes de la pandemia comentaba cómo habían tenido que hacer determinadas performances que les habían pagado con certificados, y cómo algunas de ellas habían participado en una convocatoria de la administración pública, no recuerdo si era el ayuntamiento o la comunidad, no recuerdo, para un evento deportivo, que esto es, yo creo que, y lo quiero decir para poner en valor, porque tenemos la obligación de poner en valor esas contradicciones con las que vivimos, un evento deportivo donde esos cuerpos de oro que son los futbolistas cobraban mucho dinero, pero los cuerpos que debían ser de barro o debían ser, no sé, debían ser de otro material, se pedían bailarines, coreógrafas, actrices, personas que participaran en un evento deportivo que tenía una parte, digamos, simbólica, cultural y artística, y otra parte deportiva. Y es un grandísimo retrato de cómo la sociedad no sabe pone en un lugar, menosprecia el lugar de la cultura. Hay una herencia que nos lleva a esto, una herencia que lleva a que cuando hacemos la lista de qué es lo más útil, lo más valioso, pareciera que tenemos todavía la tendencia a ponerlo en el último lugar. Pero esto tiene que cambiar. Es esencial, es absolutamente esencial que cambie. En este ejemplo que os pongo es clamoroso como un deportista, que además es varón, todos ellos eran hombres, porque el deporte de las mujeres no se retransmite ni tiene ese mismo valor, cobraba, y sin embargo a las bailarinas se les pedía que participaran como voluntarios. A mí me irrita profundamente cuando se menosprecia un trabajo como el que se realiza con el cuerpo. Tú lo has dicho mejor que yo lo podría decir, porque además te has descrito desde tu propia biografía con formación, con experiencia, con estudio, con un trabajo que pone en valor posiblemente lo más valioso que tenemos como humanos, el trabajo con lo simbólico y con la creación de imaginarios. Yo ahí me pregunto, ahora que hablamos tanto de hasta qué punto salva una vacuna, hasta qué punto salva un medicamento, yo hablo también desde mi propia experiencia. Cuando yo era pequeña, en todas las enfermedades que tenía me daban 1 o 2 pastillas y un libro.
yo no diría hasta qué punto me salvaba la pastilla o el libro, porque las dos cosas me salvaban. O sea, la ciencia, la pastilla te salva, pero un libro, la cultura también nos salva. La cultura nos permite esa reconciliación con esas distancias que nos permiten introspección y valor estético, simbólico. Necesitamos dar valor al trabajo que se hace en la cultura y no resignarnos desde los agentes que formamos parte del contexto cultural y desde los que escribimos sobre el contexto cultural, no resignarnos a que es un bien gratuito, un bien que debemos donar, porque eso limitaría los creadores a los ricos. O sea, solamente puede ser actor, puede ser bailarina quien tiene dinero, porque vive de eso y esto es digamos, algo que hace por pura vocación. Eso sería terriblemente injusto y desigual para las personas. Tú preguntabas por el futuro y posiblemente si por mi parte te planteara, digamos, soluciones posibles que de manera improvisada y no reflexiva me pasan por la cabeza, sería algo erróneo y creo que es algo que requiere tiempo, que debemos pensar colectivamente. Pero sí que creo que no nos tenemos que resignar con que esto tiene que ser así. Y la toma de conciencia tuya y de otras personas que hay en esa misma situación, como comentaba antes Filipa, generan algo muy importante en la transformación comunitaria, generan contagio. El feminismo comenzó así, yo creo que el feminismo, ante la duda de qué hacer, el feminismo puede ser un buen ejemplo. Algo que comenzó totalmente infravalorado por los contextos de poder, empezó en una persona, así como un virus también llega a una persona y contagia. Este contagio del que hablamos es un contagio transformador, y es un contagio transformador que va de lo artístico a lo político, a lo reivindicativo, a la necesidad de que un país, una comunidad necesita proteger y necesita poner en valor el trabajo cultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Felicitas. Sandra. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Vas a tener el honor de la última pregunta. Muchísimas Sandra, gracias. además es compañera, o sea que es un magnífico final. Qué bueno, Sandra. Filipa Remedios, muchas gracias por una charla tan sugestiva. Además dan ganas de volver a Braidotti, de volver a Haraway. Ha sido, de verdad, muchas gracias. Yo quería hacerte una pregunta muy concreta, ¿no? sobre una cuestión que me ha puesto muy nerviosa hoy cuando lo he leído, y estaba leyendo tiene mucho que ver con todo lo que has estado tratando, ¿no? Sobre que el teletrabajo en esta pandemia nos ha ayudado a las mujeres a conciliar, ¿no? Y yo lo reflexionaba esta mañana y me he enfadado mucho, ¿no? Porque creo que no es así. Me gustaría saber cuál es tu opinión. Creo que en el fondo lo primero es que el acceso no es plural, el acceso a la red no es una cosa absolutamente plural. Yo tengo compañeras que tienen hijos y que tienen vergüenza de poner su cámara como estoy yo hoy aquí en casa, ¿no? Y que, bueno, una casa con niños, en la que tenga niños creo que sabréis cómo puede ser eso, ¿no? Creo también que la red quizá sea un espacio excesivamente masculinizado, ¿no? Sobre todo en cuestiones que tengan que ver con el ocio, que es básicamente a lo que yo me dedico. Pero me gustaría saber si no creéis que la pandemia ha agudizado quizá un poco esta brecha de género, ¿no? La productividad científica, por lo menos en nuestro ámbito, ha bajado muchísimo en las mujeres en comparación con los hombres, ¿no? Porque claro, teletrabajar, hacer ciencia desde casa, es más fácil para un hombre trabajar, y para una mujer desde casa es más fácil cuidar, porque ha sido a lo que se nos ha dicho toda la vida que tiene que ser, ¿no? Y tampoco está mal. Lo que está mal es que quizá ellos deberían de cuidar un poquito más, ¿no? Yo siempre pienso que el logro no será poner a la mujer en Marte, quizá el logro sea meter al hombre en la cocina, ¿no? Meter al hombre en el baño cuando hay que lavar a la abuela, o cuando hay que llevar al niño al médico, y este tipo de cuestiones. No sé si conciliar es una lucha que hemos perdido o no. Y te pido perdón por tener tan poco entusiasmo, ¿no? en mi intervención. Probablemente generacionalmente me toque, ¿no? Y quizás sea un enfoque excesivamente pesimista, pero me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el teletrabajo en pandemia y estas cuestiones de género y de clase. Muchas gracias. Sandra, estoy muy de acuerdo con lo que planteas, y, o sea, con poner el foco en
en dos asuntos clave, teletrabajo y conciliación. Yo creo que a menudo y que tenemos que estar preparadas para que en función de los intereses de quienes contratan se pueda utilizar uno a favor del otro, o sea, que se puedan instrumentalizar para beneficiar a los de siempre. Desde hace muchísimos años yo he sido grandísima defensora del teletrabajo, porque entiendo que el teletrabajo, después del shock que para muchas personas supone reorganizar espacios y tiempos, nos permitiría dejar de entender el trabajo como ese lugar al que se va y entenderlo como la práctica que se hace, y entenderlo también como esa oportunidad de optimización de tiempos, de cuidado del medio ambiente, de limitar esos desplazamientos contaminantes, de un compromiso más ético con el mundo que vivimos. El teletrabajo en su versión ideal es muchas cosas muy positivas, pero el teletrabajo que nos intentan ahora, o sea, el teletrabajo del que se habla no puede camuflar la profunda simetría sobre la que se construye. Y esa simetría existía ya antes, que tiene que ver con cómo si el teletrabajo ocupa el espacio privado, cómo se gestionan los espacios privados. Hemos llegado al espacio privado poquito después de que las mujeres hubieran conseguido salir con muchísimo esfuerzo a trabajar en lo público. Ahora que volvemos, si el cambio no se ha producido dentro, la inercia tiende a repetir lo que siglos de tradición pide a las personas, y lo pide de esa manera silenciosa, de esa manera que genera culpa y expectativa, y que no es una forma explícita de tienes que hacer o no tienes que hacer, sino que automáticamente, si no se han generado esos cambios, si no se han generado las condiciones para hacer esos cambios, se tiende a asumir de una manera automática por parte de esas madres y por parte de esas mujeres lo que venían haciendo antes o lo que venían haciendo sus madres, generando muchísima frustración, generando problemas a nivel laboral, muchas mujeres que tienen que dejar su trabajo, que tienen que pedir excedencias, que tienen que pedir un tiempo parcial y que tienen que empezar a justificar que no están a la altura de esos logros que van consiguiendo sus compañeros, porque sus compañeros no se ocupan de las cosas que se ocupan ellas. Y posiblemente ahí haya incluso una sensación de culpa añadida, porque de esos temas no se suele hablar cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de ciencia, cuando son esenciales, porque son la estructura del trabajo. Ahí comentaba antes una estrategia que quiero volver a retomar, porque es muy, yo creo que ejemplifica muy bien esto que tú comentas. Yo tengo una visión también muy pesimista y muy crítica en este asunto, porque si la situación era negativa antes de la pandemia lo ha agravado, y lo que se agrava corre el riesgo de normalizarse en su mayor asimetría. Pero recuerdo esa reclamación que hacía antes de la necesidad de bajar al ángel del cielo, porque aquí no se trata de que el mayor esfuerzo lo hagamos las mujeres o nos den ayudas para que los niños vuelvan a las escuelas. Aquí se trata de que, independientemente de volver a recuperar, a reconstruir o a reimaginar lo que teníamos antes, la conciliación sigue siendo un asunto pendiente, una responsabilidad pendiente de la sociedad y de las personas con las que compartimos nuestras casas y de los hombres. Yo creo que esa necesidad de bajar al ángel del cielo que comentaba antes, su mayor interpelación tiene que ver no ya con reconciliarse con el cuerpo y la materialidad del cuerpo, sino reconciliarse con el cuerpo de los otros, con la necesidad del cuidado de los cuerpos. Esa necesidad del cuidado mutuo es una necesidad que no tiene que corresponder a un género. Es una necesidad que todos tenemos que poner en práctica.
el bajar al ángel del cielo y obliga a hablar de nuevas masculinidades y obliga a hablar de una necesaria y profunda transformación educativa. Yo creo que ahí los retos son muchos, pero nunca podemos olvidar la necesidad de que la igualdad forme parte de la educación de las niñas y niños, para que desde que empiezan a hacerse preguntas entiendan que esto no es una cosa de las mujeres y se construyan, crezcan y se enfrenten a la vida desde la responsabilidad que tienen en el cuidado de lo doméstico y en el cuidado de las vidas que nacen, de las vidas que enferman y de las vidas que envejecen. Es muy difícil que alguien que tiene privilegios los pierda, pero ahí es donde está, yo creo, que el reto feminista en relación a los hombres. Yo creo que el feminismo no es una cosa que atañe solamente a las mujeres, y cada vez más, y en este momento del feminismo que vivimos, atañe y llama a la puerta de los hombres para pedirles que asuman esta responsabilidad, y lo tienen que hacer desde la responsabilidad individual, pero también necesitamos esos apoyos, complicidades, legislaciones y digamos consideración por parte de las fuerzas políticas. Hasta que la revolución feminista, que es curioso porque pensábamos que ya había salido de la casa y que ahora estaba en el espacio privado, pero curiosamente ha vuelto a ese espacio privado, que es ahora un espacio público-privado, un espacio muy extraño, muy fluido, donde seguimos haciendo cosas de antes, pero estamos permanentemente expuestos y abiertos al mundo. Esta nueva esfera público-privada requiere que ser pensada de una manera solidaria y de una manera empática, sin que nadie se quiera salir, sin que nadie se salga de la foto. O sea, aquí necesitamos la responsabilidad por lo social para lograr esa igualdad. Bueno, y Sandra, me preguntabas también por la masculinización en los contextos digitales, y bueno, quizá no me quiero extender porque además pronto tendremos una charla sobre este tema, y las personas que estén interesadas igual también las podemos animar a que vengan a una charla que vamos a tener en el Instituto de Filosofía. Pero claro que se ha masculinizado lo que tiene que ver con la voz pública en las redes, porque si preguntamos, ¿dónde están las mujeres? Las mujeres están con los niños. O sea, las mujeres se han tenido que quedar con niños que no pueden ir al colegio, las mujeres están ocupándose de todas aquellas tareas que antes se hacían de otra manera y que ahora de pronto han vuelto multiplicadas como un plus de actividad, que además se suma ese prurito de entusiasmo de quien siente que tiene que trabajar y hacer lo que hacía antes, porque se compara con sus madres y se compara con las mujeres que nos preceden, y pensamos que es algo que no nos podemos permitir desfallecer, ¿no? Y en ese profundo cansancio, en esa profunda ansiedad, habitan hoy muchísimas mujeres. Bueno, pues vamos a tener que ir cerrando. Muchísimas gracias a Filipa, muchísimas gracias también a ti, Remedios. Gracias a vosotros. Creo que es un tema que podríamos estar aquí y que no tendríamos que haber dedicado solo un encuentro, sino casi un ciclo, ¿no? Porque siempre es enriquecedor, ¿no? El tener esas perspectivas sobre las cuales reflexionar y seguir creciendo más o menos, o seguir intentando hacer una sociedad un poquitín mejor. Espero que hayáis disfrutado de este encuentro. Espero también que nos sigáis en nuestra página web, en nuestro Facebook. Si la semana que viene no tenéis nada mejor que hacer,
vamos a tener un encuentro literario y nada, que gracias, que seguimos en contacto y que seguimos por este medio de momento esperando que antes o después pues, podamos regresar y retomar de alguna forma los encuentros presenciales. Gracias y nos vemos próximamente. Gracias. Muchas gracias. Obrigado, Filipa. Muchas gracias. Muchas a las gracias, dos. obrigada. Muchas Y a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima aquí Ay, en muchas Lisboa, gracias. Remedios. Sí, con cuerpos, Sí. con cuerpos Con presentes, con cuerpos no presentes. juntos solamente, cuerpos presentes. Muchas gracias y ánimo con lo que estáis haciendo. Vale, Gracias. gracias. Chao. Oye, Remedio, que tu libro me ha